La lectura del día de hoy del artículo del CrossFit Journal, escrito por el señor Lon Kilgore, titulado Pseudociencia en cascada o en goteo hacia abajo, fue escrito en diciembre 12 del 2018. Primer párrafo, tiene una revisión de un artículo, un escrito por el señor Bailey, por los señores Bailey, Madigan, Cope y Nichols. Se titula La prevalecencia de las ideas pseudocientíficas y neuromitos a lo largo de coaches deportivos. Inclusive nos deja un link para poder visualizar el artículo o el escrito completo. Dice el segundo párrafo: un nuevo escrito ha insinuado que los entrenadores o los coaches creerán virtualmente cualquier cosa que suene que tiene una base en la ciencia. El escrito por Bailey y colegas observaron la frecuencia con la cual los coaches deportivos, no los entrenadores de fitness, aceptan los neuromitos. Mientras el término no está directamente definido en el escrito, los autores parecen considerar un neuromito el ser una pseudociencia. Es el maquillaje de un concepto de neurociencia potencialmente sin soporte que aparezca como un hecho validado científicamente. A mí se me hace más fácil llamar simplemente los puntos incluidos en este escrito como métodos de enseñanza sin verificar o acercamientos de entrenamiento. Los autores comienzan con una consideración superficial de las bases biológicas de la función cerebral. Después rápidamente divergen hacia el campo de la psicología educacional, intentando emparejar ambas disciplinas. Este experimento no ofrece ningún retorno de ninguna sustancia con relación a la biología. Los investigadores simplemente preguntan a sujetos si se han encontrado en su camino alguno de las siguientes ideas o prácticas en los ambientes de desarrollo profesional o de coaching en su educación. La lista dice: los puntos en la lista son establecimiento de metas, estilos de aprendizaje, instrucción directa, programación neurolingüística, descubrimiento guiado, gimnasia cerebral, demostración, inventario de tipo Myers-Briggs, mindset o establecer tu mente hacia el crecimiento y acercamiento de tipo de acción. A pesar de que los investigadores preguntaron acerca de estos 10 conceptos, solamente discutieron 5 en su escrito. Veamos algunas de las creencias más frecuentes de estos puntos. Aproximadamente el 42% de aquellos encuestados, entre paréntesis 21.7% de los 535 que respondieron son entrenadores de tiempo completo y el 78.3% son coaches voluntarios o de tiempo de medio tiempo o no especificaron. Entonces, el 42% de los encuestados habían escuchado o utilizado al menos uno de los puntos en la lista de los investigadores. Una de las preguntas en la encuesta era específicamente acerca de los estilos de aprendizaje. Los coaches que respondieron, el 62% de ellos dijeron haber escuchado el concepto, creído en el concepto o utilizado el concepto. Estos hallazgos fueron trotados, así como suavemente tocados en el abstracto y en el texto, ya que los investigadores apuntaron de manera acusatoria a los coaches por creer en tales neuromitos. ¿Por qué cualquier persona creería que igualar el estilo de instrucción con el estilo de aprendizaje individual podría producir mejores resultados en los resultados de aprendizaje? Vamos a hablar de esto en breve. Al final, este resultado de la encuesta tan simple y pequeña llevó al equipo de investigación a hacer un establecimiento definitivo y amplio. Es aparente que el largo porcentaje de los coaches basan sus aspectos de su práctica de coacheo en neuromitos y en otras ideas pseudocientíficas. El recuadro rojo dice: The
NSCA's, es la National Strength and Conditioning Association de Estados Unidos. El libro Los esenciales para el entrenamiento de la fuerza y del acondicionamiento no tocan ni marcan en su índice el aprendizaje, ni la instrucción, ni la enseñanza dentro de sus 700 plus páginas. Subtítulo: ¿es tan malo como suena? Para alguien que está leyendo por primera vez acerca de este tema, o para alguien buscando por una razón para criticar la preparación educacional de los coaches y de los entrenadores, el argumento y la presentación de los investigadores son bastante atractivos. Pero dos piezas críticas no fueron presentadas. Primero, para más del 90% de los educadores a lo largo de todas las disciplinas, se ha encontrado que concuerdan que el hacer un match o igualar la enseñanza con el estilo o los estilos de enseñanza y de aprendizaje va a proveer unos mejores resultados. Y esto ha sido revisado en 2 ocasiones. La observación específica fue publicada en el 2014, lo que significa que un gran contingente de facultad universitaria y muchos o la mayoría de aquellos en las vías educativas creen y enseñan este concepto. Los entrenadores y los coaches encuestados en el escrito de Frontiers han simplemente adoptado esta posición de aquellos de los cuales han aprendido o a los cuales a ellos les enseñaron. Esto es especialmente verdad si los que respondieron fueron enseñados universitariamente, a pesar de que el concepto también se enseña en ambientes industriales. Los investigadores realmente citaron esto del 2014, esta revisión, pero eligieron el apuntar de manera acusatoria con un dedo a los coaches en vez de acusar al sistema de aprendizaje superior que promueve el concepto como un hecho. Lo que es evidente de este papel es que las vías educacionales de todos los tipos y niveles influencian las creencias de los académicos y los expertos en deportes, a pesar de que las creencias no están sobresoportadas por experimentación. Sería bastante tentador el decir que los coaches en el nuevo escrito no fueron entrenados de manera universitaria y no fueron previstos o no se les proveyeron, o más bien se les proporcionaron una educación comercial sospechosa que presentaba neuromitos como hechos. Pero no puedes hacer tal asunción, no puedes asumir tal cosa. Los autores no presentaron datos completos de cómo adquirieron esa educación dentro de su escrito. Así que las creencias de la fuente no pueden ser dadas por sentadas. Además, cuando consideras la estructura de los sistemas de desarrollo de coaching, el sistema de 4 niveles referidos en el escrito, tales sistemas como los creados en el Reino Unido, manejados y entregados comercialmente, First for Sport Qualifications, por ejemplo, el currículum de las muchas docenas de credenciales de coaching ofrecidas por tales organizaciones son generalmente los productos de equipos de coaches entrenados de manera universitaria y frecuentemente altos académicos. Si más del 90% de los instructores de la universidad, quienes crean este currículum de coaching, cree en el empalmar o igualar el estilo de aprendizaje, es realmente sorprendente que es más sorprendente que más sujetos en el presente escrito no expresaran tal creencia en particular.
¿Será que los entrenadores encuestados realmente discernían de los académicos y coaches de alto nivel de quienes crearon este currículum? El igualar los métodos instruccionales a los estilos de aprendizaje del estudiante se mantiene como un área de contienda, pero el concepto todavía inunda los salones y los ambientes de entrenamiento. Es un sobreestablecimiento por parte de los investigadores el decir que el individuo que se casa con tal creencia está en un error y es una minoría o es crédulo o crédula. Entre comillas, autoridades de ambos lados del problema están en posiciones de tener confianza pública. Los mismos autores, en sus materiales complementarios, no describen los estilos de aprendizaje, el igualarlos como una evidencia con base o un concepto en cuestión. Hablando de la segunda parte que falta, los investigadores están intentando generalizar los datos con relación al contenido de aprendizaje o memorización verbal o numérica, al negocio del entrenamiento del fitness, enseñar a las personas habilidades motrices. Tal como este papel o este escrito intenta directamente aplicar los datos y la opinión acerca de los métodos de aprendizaje cognitivo, memorización o aprendizaje numérico y verbal para la adquisición de habilidades físicas. El último es cerebral por naturaleza, un resultado cognitivo, mientras que el primero es primordialmente en naturaleza, es un resultado cognitivo, mientras que el segundo es cerebral y periférico, un resultado motriz. Estas son dos bestias diferentes. Los autores se hacen a un lado con este problema y solo incluyen una referencia experimental de paso como guía visual y también un swing de golf. De hecho, las revisiones y los pedazos de opinión citados en el escrito abruman la sección de referencia. Para un escrito con intención de demostrar que los datos no dan soporte a varias metodologías educacionales, es realmente sorprendente la ligereza del análisis de los datos experimentales primarios reales de este escrito. En vez de eso, se basan en análisis secundarios de otros y opiniones para darle soporte a sus propias conjeturas. Entonces, de nuevo, no deberíamos estar sorprendidos. La NSCA, en su libro Los esenciales del entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, no en ningún momento abordan o tocan los temas de enseñanza, de instrucción o aprendizaje dentro de sus más de 700 páginas. El punto para llevarte a casa aquí es no es que los entrenadores y los coaches son más creíbles que el resto del mundo. Si aplicas la misma lógica en los investigadores, estos son los educadores que van hacia arriba en la cadena de educación, quienes aparecen como estar adoptando la pseudociencia como una verdad y están pasando esas creencias hacia sus estudiantes. ¿Será que los autores realmente pueden poner la falla sobre los coaches o culpar a los coaches? Otro subtítulo. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo deberíamos enseñar las habilidades del ejercicio? De la manera en que el individuo mejor reciba la información y la implemente en su práctica. Este es el arte del coaching o el coaching de un movimiento
tan fino, tan finamente escrito en el pasaje introductorio de la guía de entrenamiento de CrossFit de nivel 1. Un profesor efectivo también tiene la habilidad única de relacionarse con cada estudiante, sin importar el historial o habilidad de él o de ella. Esto requiere que el profesor o profesora destile una gran masa de conocimiento a un punto súper simple o a unos cuantos puntos específicos para la necesidad de ese momento del atleta y del movimiento que se va a enseñar. Un profesor o profesora efectivo o efectiva también toma como responsabilidad el reconocer cuando la comunicación entre el profesor y el atleta se ha quebrado. Generalmente, las mayores formas de comunicación que un profesor o profesora emplea, verbal, visual, táctil, usa muchos y diferentes ejemplos, analogías, etc., es más probable que el atleta encuentre éxito en su entrenamiento. Yo siempre he seguido un machote, una guía simplista al momento de enseñar una habilidad física y siempre me ha servido por más de medio siglo. Punto 1. Explicar. Requiere la comprensión de anatomía, técnica del ejercicio y una comunicación verbal efectiva. Dile al entrenado qué quieres de él o de ella que haga en un lenguaje simple y fácil de comprender. Punto 2. Demuestra. Requiere una competencia motor o motriz por parte del entrenador. Enséñale al entrenado cómo debe de verse el movimiento. Punto 3. Deja que él o ella lo intente. Requiere paciencia y atención. Observa al entrenado o entrenada analíticamente. Paso 4. Proporciona retroalimentación y corrección. Requiere la habilidad de detectar errores en el movimiento, formular acercamientos correctivos y proporcionar comentarios constructivos para formar progresivamente los patrones de movimiento con el paso del tiempo. Dale indicaciones o comandos al atleta para corregir los errores. Este marco de trabajo sistemático y tan simple permite una gran individualización. Puedes enseñarle a alguien cómo hacer un taco o cómo llevar a cabo un clean and jerk usando el mismo acercamiento, siempre y cuando el profesor o profesora tenga firmemente establecido en sí mismo el conjunto de habilidades específicas, una comprensión de los porqués y de los cómo y unas habilidades de comunicación efectivas. Valor contra sesgo. Este escrito tiene valor si realmente indagas más allá del sesgo del autor o de la inclinación o preferencia del autor. En lugar de dejar que los datos te digan su propia historia objetivamente, fue forzado a una narrativa artificial. El autor principal es un proponente vocal de la regulación gubernamental de la educación del coach. Y esta preferencia o este sesgo fue restablecido en el papel a través de recomendaciones específicas para regulación. Sí, como el autor establece, este es el primer estudio de la prevalencia de las creencias pseudocientíficas a través de entrenadores deportivos. ¿Sobre qué evidencia fue previamente publicada las recomendaciones para la regulación de la educación de los coaches? ¿Pseudociencia sin soporte o puras conjeturas? Mientras que Bailey y compañía criticaron el uso de métodos sin soporte de enseñanza, es muy importante para nosotros el luchar por crear nuevas y útiles herramientas de coacheo y acercamientos en la ausencia de datos. La industria generalmente o muy frecuentemente lidera la academia, y eso es algo bueno. Cuando la industria del fitness crea una herramienta nueva o un método de la nada y aparece y proporciona resultados, proporcionará a los académicos con oportunidades de validación y publicación.
Datos de aquellas publicaciones permitirán a la industria el refinar o el rechazar la nueva herramienta o método. En este ciclo es imperativo que los coaches y los académicos lean y evalúen críticamente las nuevas investigaciones tal como se van produciendo. Este es el mensaje primordial y por mucho el más útil encontrado en este artículo de investigación. Los practicantes y los investigadores deben intentar nuevas cosas y evaluarlas sistemáticamente para enriquecer al entrenado y su experiencia con el paso del tiempo. Deja aquí 3 referencias. Y al final dice acerca del autor, profesor Lon Kilgore, es un contribuidor de mucho tiempo al CrossFit Journal y a la industria del fitness en general. Puede que sea mejor conocido por su trabajo con Mark Rippetoe como originador de conceptos, coautor, ilustrador y diseñador del libro For Starting Strength y Practical Programming, la primera y segunda edición. También fue un co-creador de los seminarios de especialidad Basic Barbell Training o entrenamiento básico de barra y ciencia del ejercicio ofrecidos a lo largo de los años 2000 o principios del 2000 en CrossFit. Después de 20 años de carrera profesional en la alta academia, actualmente crea y entrega cursos de educación y vocacional a través de el Kilgore Academy y trabajos como escritor e ilustrador. Fin del artículo. Esa es la diferencia.